Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En el último vídeo iniciamos el tema del Jesús de la historia y lo iniciamos comparando dos perfiles que aparecen en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Uno era el perfil que llamamos predominante, que es la mayor parte de los relatos, y otro el perfil disonante, que son relatos que son opuestos a lo que aparece en el perfil predominante, pero que también están ahí, y vimos en qué pasajes de los evangelios se habla de un Jesús natural de Gamala, hijo de rey, pretendiente al trono de Israel, hijo de Dios simbólicamente, fiel de la ley de Moisés, fariseo, líder de la rebelión contra Roma, combatiente y crucificado por Pilatos por rebelión contra el Imperio Romano. Todo eso está en los evangelios, tiene sus pasajes que mencioné, y entonces a continuación vimos que si mirábamos la compatibilidad contextual de ambos personajes, o sea, su adecuación con el contexto histórico en que se desarrollan los relatos, el perfil disonante era el adecuado. El otro, el del Mesías pacifista prorromano, no tenía ninguna posibilidad de haber existido en el Israel de esa época. Entonces nos quedaba por ver un tema, y es el siguiente. Ustedes pueden decir, hombre, pero si el perfil predominante es el que está más representado, es el más histórico. No, los historiadores piensan que cuando un escritor crea un relato histórico, una biografía o una historia de algún acontecimiento, si incluye algo disonante que contradice lo que ha dicho en otros pasajes, tiene que haber razones muy poderosas para que lo haga. Y esas razones son que son relatos ciertos, conocidos, y que por lo tanto no se pueden excluir. Por eso los pasajes disonantes se les da hoy día más posibilidad de ser considerados como verídicos. Una tercera forma de mirar el carácter histórico de algún relato, hay otras más complicadas, pero otra tercera forma sencilla es comprobar si lo que se cuenta tiene forma de comprobarse con fuentes independientes. Nosotros vamos a estructurar la presentación de la siguiente manera hoy, y en el próximo día vamos a ver el relato de la historia de Jesús. Y las pruebas y la profundización de los personajes lo vamos a llevar a otro vídeo o otros dos vídeos, no sé, en este momento. Porque como todo lo que voy a contar contraviene muchas cosas que se han dado por sabidas en los relatos oficiales, eclesiásticos. Entonces, si yo me pongo a cada cosa que digo, decir, mire, esto lo he traído de aquí y de allá, se hace muy pesado y se hace muy poco fluido el relato. Por eso, hoy es solamente el relato, no voy a mostrar pruebas, no voy a profundizar personajes, eso lo dejo para más adelante. Y hoy vamos a ver Jesús, su historia, desde sus raíces hasta su entrada en Jerusalén. Veamos rápidamente la cronología de los acontecimientos, aunque hemos visto ya eso en parte, para podernos situar. Recuerden que en el año 63 antes de nuestra época, yo le pongo menos 63, llega Pompeyo, conquista Jerusalén e Israel, derrotando a Aristóbulo, que es el pretendiente o el rey ya de la dinastía Asmonea. Dos hermanos se han peleado, Aristóbulo y Hircano. Ambos han tratado de ganarse a Pompeyo. Pompeyo se ha aliado con Hircano y ha combatido contra Aristóbulo, que era el rey,
y le ha vencido y se lo lleva prisionero a Roma. A continuación, ¿qué hace Pompeyo? Él no pone a Hircano de rey, no pone al hermano al que ha favorecido como rey, lo pone solo como sumo sacerdote y nombra un gobernador a las órdenes de Roma, que es Antípater, que era el gobernador de Idumea, la región más al sur de Israel, un idumeo el mismo. Y cuando muere, el gobernador va a ser su hijo Herodes. Entonces, de los años menos 63 a menos 40, gobiernan Antípater y su hijo Herodes, pero como simplemente gobernadores, a las órdenes de Roma. En el año menos 40, Antígono, un hijo de Aristóbulo, que estaba prisionero en Roma y ha logrado escaparse, llega a Israel, la gente lo apoya de forma que vence a Herodes. Herodes debe exilarse y él tiene el apoyo, Antígono tiene el apoyo de los partos, los grandes enemigos de Roma, que serán luego los persas. El imperio, el mundo se divide en Occidente romano y en el Oriente, que es de los partos. Entonces, durante 3 años ha vuelto la dinastía asmonea amada de la gente, amada porque es la dinastía que les dio la independencia, después de varios siglos de depender de Egipto, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los sucesores de Alejandro Magno. Al fin llega la independencia con los asmoneos. Los asmoneos son amados, mientras que los herodianos vamos a ver que van a ser odiados. Entonces, en esos 3 años volvió Antígono, hijo de Aristóbulo, a ser el rey. Pero Herodes es muy hábil, se ha exilado en Roma y durante ese paso por Roma, él convence a Octavio, que será Octavio Augusto, y a Marco Antonio, que son los dos coemperadores en el momento, de que él es el adecuado para ser el rey al servicio de Roma. Y entonces les convence, le dan las legiones y con las legiones Herodes regresa, vence a Antígono, lo toma prisionero, lo manda a Antioquia, donde está Marco Antonio, para que Marco Antonio haga con él lo que quiera, y Marco Antonio lo flagela y lo crucifica como gran enemigo y traidor a Roma, por haberse aliado con el gran enemigo de Roma, con los partos. Y Roma nombra rey a Herodes. Ahora ya no es gobernador, ahora es rey. Y entre el menos 37 y el menos 4 reina sin oposición, con mano durísima, como vamos a ver. En el año menos 4 Herodes fallece y Roma divide el reino en 4 partes, 3 tetrarquías y una enarquía, que vamos a ver ahora y en el mapa. Y en ese momento se produce una rebelión de 3 aspirantes a Mesías, que son el más importante, Judas de Gamala, que toma Séforis, la capital más importante de Galilea, donde está el arsenal del ejército romano. Simón de Perea, un exoficial de Herodes, que toma la Perea, quema el palacio de Jericó, etc. Y en Judea a Tronjes. Además, el antiguo ejército de Herodes hace la guerra por su parte, porque ya no le pagan sus salarios. Además llega Sabino, un delegado de Augusto, con la misión de recuperar los tesoros de Herodes. Entonces se pasea por todos lados apropiándose de las riquezas de Israel. Entonces es una catástrofe nacional que va a durar hasta que Quitilio Varo llegue con sus 3 legiones de Siria. Recuerden que Israel reportaba a Siria. El prefecto de Siria era, digamos, el jefe de Israel. Entonces Varo llega con sus legiones y después de cruentas batallas acaba con los ejércitos y con la vida de Simón de Perea y de Atronges, pero no así con Judas de Gamala. Porque Judas de Gamala, aunque es derrotado, se refugia en Gamala, su inexpugnable fortaleza, como vamos a ver. En el año 6, Roma destituye al enarca
Arquelao y toma el control directo de Judea y Samaria e Idumea. Deja a Antipas y a Filipo, que es el otro tetrarca, seguir con sus funciones, pero toma directamente el control de la parte más importante, y eso quiere decir que empieza Roma a hacer pagar directamente los impuestos a la población que antes los recibía el rey, ahora los van a pagar a Roma. Y en el año 36 se produce la rebelión y la muerte de Jesús. Esa es muy sintéticamente la cronología de los acontecimientos. Ahora damos un salto y nos vamos al año menos 37. Antígono está siendo derrotado por Herodes. Sus días están contados, Jerusalén está a punto de caer. Entonces Antígono coge a su hermana y a sus familiares más directos y los envía a una fortaleza llamada Hircania, a 18 kilómetros al este de Jerusalén, con la esperanza de que los partos allá los rescaten, lo cual no va a ocurrir. Y Herodes entonces no puede tomar en ese momento a esos miembros de la dinastía Hasmonea, pero unos años después va a conquistar la Hircania y los va a matar a todos. Pero sí encuentra Herodes todavía 45 miembros en Jerusalén de la familia Hasmonea. La familia Hasmonea viene de los años 100, ha tomado el reinado en los años 146, 48 antes de nuestra era. Tiene muchas ramificaciones. Entonces consigue encontrar a 45 familiares y los asesina. Él quiere acabar con los hasmoneos porque le han hecho la guerra. Le han expulsado hacia Roma. Y antes de que Herodes tome prisionero a Antígono, Antígono acaba de tener una niña. Y como sabe que ya sus días se acaban, él se la va a dar a cuidar a una familia que él conoce, que son un sacerdote del templo, Joaquín o Eliakim, que es lo mismo, y su esposa Ana. Antígono va a ser rápidamente encontrado, apresado por Herodes, y lo va a enviar a Antioquia, donde está en ese momento Marco Antonio, y Marco Antonio lo va a flagelar y crucificar por haber hecho la guerra, aliado con el gran enemigo de Roma, que son los partos. Entonces, esa niña que acaba de nacer llega a esta familia que son de edad. Lo único que sabemos de la infancia de María es a través del protoevangelio de Santiago, que tiene cantidad de fantasías, pero tiene algunas cosas que suenan verídicas y que ha sido la base de todos los artes plásticos de la juventud de María. María, sus padres Joaquín o Eliakim. Joaquín o Eliakim porque es lo mismo. Joaquín quiere decir Yahvé te eleva o te exalta, y Eliakim quiere decir él te eleva o te exalta. Recuerden que en la Biblia Dios tiene dos nombres: Yahvé, que se usaba más en el reino del sur, y él, que se usaba más en el reino del norte. Por eso en la Biblia hay un pasaje en que el emperador Enecao le dice al rey Eliakim: mira, yo prefiero llamarte Joaquín, porque es lo mismo. Entonces, en esa familia va a vivir María muchos años, y va a vivir escondida porque, como dice el protoevangelio de Santiago, el ángel le dice a Joaquín: tu esposa Ana te parirá una niña y la llamarás María, y conforme a vuestro voto se consagrará al Señor desde su niñez, y estará llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y no comerá ni beberá nada impuro, ni vivirá en medio de las agitaciones populares del exterior, sino en el templo, a fin de que no pueda enterarse, ni aun por sospecha, de nada de lo que existe de vergonzoso en el mundo. Lo que nos está diciendo este relato es que María vivió de incógnito en la casa de Joaquín y de María, y vamos a ver que había razones muy poderosas para ello.
estábamos en el año -37, cuando María llega a esa familia, cuando Antígono deja de existir. Ahora damos un salto al año -4, que es el año en que va a morir Herodes. Herodes tiene un hijo mayor, que es Antípater, al que ha nombrado corregente, rey junto con él desde hace años. Y Antípater en un momento dado se encuentra en Roma haciendo unas gestiones y Herodes lo llama, y cuando Antípater llega a Jericó, porque en ese momento Herodes está en su palacio de Jericó, se lleva una sorpresa monumental. Lo están esperando en la gran sala del palacio, su padre Herodes, en su trono real, a su lado el prefecto de Siria, Publio Quintilio Varo, y los nobles del reino, porque lo van a juzgar por intento de envenenamiento a Herodes. Eso parece ser un cuento inventado por Salomé, la hermana de Herodes, que se inventa cantidad de historias porque tiene un hijo al que quiere nombrar rey y por lo tanto va desacreditando a todos sus competidores. Pero Antípater se lleva otra sorpresa también monumental. Se encuentra allí con María su esposa, porque Antípater, en los últimos tiempos en que ya se sospecha que Herodes no le queda mucho de vida, ha logrado descubrir a esa María, princesa Asmonea, o Macabea, y la ha tomado por esposa, de incógnito, en secreto. Pero los secretos nunca duran mucho. Y aparentemente Herodes se ha dado cuenta del secreto y ahí le pone a María como diciendo, ¿creías que me las ibas a jugar? Pues no, te descubrí. ¿Por qué en secreto? Muy sencillo, porque si Herodes hubiera descubierto a María, princesa Asmonea, la hubiera asesinado igual que hizo con toda su familia. ¿Y por qué se casa Antípater con alguien tan peligroso? Porque él sabe que a la muerte de Herodes el pueblo se va a rebelar, porque el pueblo no soporta más a los herodianos, los detesta. Entonces él dice, yo me voy a presentar como el nuevo rey con mi esposa, última princesa de la dinastía Asmonea, y así me van a aceptar. Herodes apresa a Antípater mientras se desarrolla el juicio. Herodes escribe una carta a Augusto, que es el que toma las grandes decisiones, le explica en qué va el juicio y le pide su opinión. Y Augusto le contesta, mira, yo respeto lo que tú hagas, haz lo que quieras, pero te aconsejo que no lo mates, te aconsejo que simplemente lo mandes al exilio. Y eso es su diplomacia, eso es una orden. Augusto no da consejos, Augusto da órdenes. Y Herodes monta en cólera, chilla de dolor y de rabia, y en el palacio creen que es sus últimos estentores y que está muriéndose. También lo oye Antípater, también interpreta que Herodes está muriéndose en sus gritos de agonía y le dice al carcelero, mira, déjame salir porque ahora yo soy el rey. Él sigue siendo el corregente porque el juicio no ha terminado. Entonces el carcelero dice, bueno, ok, déjame un momento, voy a ver. Va a ver y Herodes no se ha muerto. Y el carcelero le dice, tu hijo me dijo que le soltara porque tú te habías muerto, ¿qué hago? Y entonces Herodes monta todavía más en cólera y manda matar a Antípater. A partir de ahí Herodes ha muerto y sus posibles sucesores herederos viajan a Roma todos a hacer lobby para que Augusto los nombre sucesores de Herodes. Ahí va Arquelao, va otro Antipas, el famoso Antipas de los Evangelios. Ahí va Salomé la hermana, que tiene un hijo también pretendiente. El único que no va es Filipo, otro hijo de Herodes de otro talante, hijo de una madre griega y de otra cultura, que no es tan ambicioso y se queda cuidando solo los territorios, con muy pocos soldados romanos, apenas una legión. Entonces, Augusto no le da todo el reino a nadie, lo divide, le da Idumea, Judea y Samaria a Arquelao, le da Galilea y Perea a Antipas y le da los territorios
al este del Jordán, lo que aquí aparece como Iturea, Batanea, Tracorítide, Auralítide y el Golán, que es la parte pegada por el este al lago de Tiberíades, se nos da a Filipo. Y la cuarta tetrarquía es mucho más arriba en Abilene, que se la da a Lisanias, pero eso es mucho menos importante. Esas son las tetrarquías y así va a funcionar el reino durante un tiempo, porque eso es en el año -4, pero en el año 6, cansado Augusto de recibir protestas de los israelitas contra Arquelao, que parece que es también un muy mal gobernante, lo destituye y asume en esos territorios Roma el control directo. Lo cual quiere decir pagar impuestos a Roma y la rebelión de Judas de Gamala del año 6, que también se había rebelado, como vimos, en el año -4. ¿Y qué ha sido de María durante todo ese tiempo? Pues bien, María en el año -4, cuando muere Herodes, se encuentra recluida seguramente en el palacio de Jericó, quizá en la fortaleza de Hircania, un poco más al sur, pero yo creo que la dejaron en el mismo sitio en que estaba. El palacio de Jericó va a ser tomado y destruido por Simón de Perea, uno de los 3 candidatos a Mesías. El país está destrozado, con los ejércitos de esos 3 Mesías, pretendientes a Mesías, combatiendo, con los romanos, con los ex soldados de Herodes, a quien nadie les paga su salario, haciendo la guerra por su cuenta, con un delegado de Augusto que se llama Sabino, tratando de apoderarse de todas las riquezas de Herodes para mandarse a Augusto. Entonces, en ese desastre era muy fácil escaparse, y María se escapa ¿a dónde? Al refugio más seguro que hay, a Gamala, que está fuera de los territorios de Arquelao, de Antipas, está en el territorio de Filipo, que vamos a ver. ¿Quién es? Gamala, lo importante aquí, que le hemos hablado mucho cuando hablamos de Nazaret y por qué no era Nazaret sino Gamala. Gamala, lo importante es que es un refugio inexpugnable, porque fíjese esas piedrotas que hay en el lomo, esos eran las casas, ahí estaban las casas, más abajo estaba la sinagoga, la única sinagoga que existía en Israel en esa época y que se menciona en los evangelios porque están narrando a Gamala. Las laderas son, las pendientes son enormes. Es muy fácil tirar piedras y flechas a quienes tratan de subir por ahí. Además hay murallas. Entonces nunca había sido tomada. Había sido en el pasado una fortaleza de los sucesores de Alejandro incluso. Y en el año 66, cuando empieza la guerra de Roma contra Israel, para poder tomar Gamala tienen que unirse los ejércitos de Vespasiano y de su hijo Tito, y con 3 legiones más ejércitos suplementarios de algunos reyes de la región, estuvieron luchando para acabar con la ciudad, y les costó muchísimo, y algunas de las legiones resultaron muy diezmadas. Pero de ahí para atrás nunca había habido un ejército tan grande como el que reunieron Vespasiano y Tito. Nadie había podido tomar Gamala. Gamala era el refugio de los independentistas y ahí llevaban muchos años. Entonces, ¿qué pasa durante ese tiempo en Gamala? Que se va a desarrollar una nueva familia. Vamos a ver la genealogía paterna de Jesús, muy sencillo. Herodes se casa con una plebeya Doris, de donde viene una de las 9 esposas de Jesús, de Herodes el Grande. Es imposible en una sola lámina poner toda la genealogía. Y de ahí viene Antípater el corregente, que se casa con María, la princesa Asmonea, y de ahí viene Jesús. La genealogía materna de Jesús, los asmoneos
independizan el país, como vimos en los años 146, 148, antes de nuestra era. Y los últimos reyes realmente importantes son Alejandro Janeo, recuerden el apellido Janeo es muy importante, veremos por qué, casado con Salomé Alejandra, y de ahí vienen dos hermanos que son los que han provocado con su pelea la entrada de Pompeyo y sus tropas. Y Aristóbulo, uno de los hermanos, tiene un hijo, Antígono, que se lo han llevado cuando Aristóbulo pierde la guerra contra Pompeyo. Aristóbulo y a sus hijos se los llevan prisioneros a Roma. Antígono logra escaparse y ahí va a hacer la guerra del año menos 40 al año menos 37. Y Antígono es el padre de María, de donde viene Jesús con Antípater. Entonces, fíjense que de ahí en esa época en Gamala van a hacer una nueva familia. María, que había tenido a Jesús con Antípater y ahora con Judas de Gamala, va a tener a 4 hijos. Aquí no menciono al más pequeño, José, porque no interviene en la historia. Los importantes son Santiago, Simón, Pedro y Judas. Santiago, veremos la historia de los 3, pero es muy sencillo. Los 3 van a ser los líderes, uno detrás de otro, del movimiento que es de Judas de Gamala y que es a la vez el movimiento de Jesús. Eso vendrá más adelante. Ahora veamos un poco la figura de Herodes, ese asesino psicópata, ese asesino serial que fue Herodes el Grande. La matanza de los inocentes yo creo que no tiene nada de verídico, pero sí refleja la crueldad que los autores de ese relato atribuían con toda la razón a Herodes el Grande. Era capaz de esa matanza y de muchas más. ¿Por qué Israel odió a Herodes y a su familia? Miren, algunos de los acontecimientos les dan una idea. Herodes, como vimos, exterminó a la familia Asmonea. Vimos que exterminó en el 37 al vencer a Antígono a 45 miembros de la realeza asmonea. Luego tomó Hircania, donde se habían refugiado otros asmoneos, y acabó con todos ellos. Luego, cuando era todavía gobernador, antes de ser rey, antes de la guerra del 40 al 37, antes de nuestra era, se casó con una princesa asmonea. En esa época él era aliado del otro pretendiente asmoneo, Hircano. Entonces él se casa con una nieta de Hircano que se llama María, aunque no es la María madre de Jesús, esto sucede mucho antes, y con María tiene 2 hijos, Aristóbulo y Alejandro. Entonces acaba asesinando a su esposa, la madre de su esposa, Alejandra, a sus 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, asesina a los 2 esposos de su hermana Salomé, primero a Costobaro y luego a José, asesina a su hijo Antípater, y así la serie es enorme. Era un psicópata en serie. Helenizó a Jerusalén, construyó un anfiteatro donde combatían las fieras con convictos que los daban a ser comidos por las fieras. Eso era repudiado por la religión judía totalmente. Construyó un teatro en donde, recuerden que los artistas se ponían caretas y era prohibido en la religión, en la ley judía, hacer caretas, hacer efigies ni de seres humanos ni de animales. Ya vimos eso. Construyó con los recursos de su pueblo, construyó templos y teatros en Israel, pero también en otros países. Construyó, por ejemplo, el magnífico templo al emperador Augusto en Sebaste, la capital de Samaria, o el teatro de Atenas. Era sumamente generoso, con construcciones en otros países para agradar a sus reyes y a Roma. Cuando estaba muy cercana a su muerte, no se le ocurrió otra cosa que construir una gran águila, que era el símbolo de Roma, en oro, y ponerla a la entrada del templo. Obviamente eso fue
Eso fue una horrible para el pueblo ver eso, y 40 jóvenes se lanzaron a bajar el águila guiados por dos rabinos fariseos, y obviamente el ejército de Herodes los tomó presos y Herodes los mandó quemar vivos, así de sencillo. Es, hay algo que lo define muy bien. Cuando está cercana a su muerte, manda llamar a los principales del país y los encierra en el anfiteatro de Jericó, en donde se encuentra. Y le dice a su hermana Salomé: cuando yo muera, sitúa arqueros enlargados del anfiteatro y que disparen y los maten a todos. ¿Y por qué? Y entonces dice: porque yo quiero que cuando yo muera la gente llore. Y como cuando yo muera la gente va a manifestar su alegría, yo quiero darles razones para que lloren. Terrible, era un personaje terrible. Cuando él muere, el que se cree con más derechos al trono, que es Arquelao, antes de viajar incluso a Roma, se declara rey. Y entonces el pueblo le dice: bueno, si eres rey, lo primero que debes hacer es castigar a los culpables de ese asesinato de 40 de nuestros jóvenes, a quienes quemaron vivos por derribar el águila. Arquelao los manda al diablo, hay una rebelión, Arquelao hace intervenir el ejército y mata a 300 de sus súbditos. Pero todos los hijos de Herodes fueron terribles. Antipas vimos que agobió a su pueblo con impuestos para construir Tiberiados y reconstruir Séforis, en donde llegó a requisar la comida y a desnutrir a la gente terriblemente. Y además los herodianos despreciaron totalmente la ley de Moisés. Se casaban tíos con sobrinas, veremos un ejemplo ahora. Se emparejaban con oficiales romanos, como hizo Berenice con Tito, primero general y luego emperador, o su hermana Drusila con el procurador Félix. Se divorciaban de sus maridos simplemente mandando un libelo, como hace Herodías con su primer marido, y para poderse casar con Antipas. Y resulta que eso lo puede hacer el marido, la ley judía, pero no la esposa. Construyen ciudades sobre cementerios, una abominación para la ley judía, como hizo Antipas en Tiberíades, construido sobre un cementerio. Entonces, la genealogía de Jesús es terrible. Parece maravillosa, pero es terrible. Porque él, por un lado, desciende de la dinastía odiada de su pueblo. O sea, donde él se presenta a su pueblo como el nieto de Herodes, el hijo del corregente Antípater, que había colaborado en el asesinato de Aristóbulo y de Alejandro con su padre Herodes. Era él que le había dicho a Herodes que esos dos estaban planeando su muerte. Por lo tanto, Antípater era supremamente odiado. ¿Qué sostén iba a tener de la gente si se presentaba como el último descendiente de Antípater y de Herodes? Y por el lado de Antígono y de María, su madre, si se presentaba de esa manera, los herodianos lo iban a asesinar, como a todos los herederos y a todos los familiares asmoneos. Por eso tuvo que permanecer en secreto durante muchos años, tanto él como su madre en Gamala. Ahora veamos la genealogía de dos personajes muy importantes en esta historia, que son Salomé y María Magdalena. Herodes el Grande tuvo 9 esposas. Aquí vemos 4 de ellas. María, que era la hija de Simón, el sumo sacerdote, tuvo un hijo que se llamó Herodes Betos. Betos era un apodo por ser Betos, el padre de María, su esposa. María, la princesa Asmonea, de la que hablamos, tuvo a un hijo, Aristóbulo, además de otro que no aparece aquí, Alejandro. Cleopatra de Jerusalén, una mujer de origen griego y más culta aparentemente, tuvo a Filipo, el tetrarca del Golán y de los edificios y de los territorios al este del Jordán. Y Maltace de Samaria tuvo a Antipas, el tetrarca de Galilea y gran enemigo de Jesús.
Veremos en otro vídeo las razones. Entonces, fíjense, Herodías se casa primero con su tío Betos y después se casa con Antipas, su otro tío, y por lo tanto es reina de Galilea. Jesús se casa con María Magdalena y Filipo se casa con Salomé, la hija de Herodías. Y eso significa que María Magdalena, la esposa de Jesús, cuya historia veremos, es por un lado sobrina de Filipo, porque Filipo es el hermano de su padre Aristóbulo. Esos cuatro son hermanos. Entonces, por un lado es la sobrina del rey del territorio en que habita, de Gamala. Gamala hace parte de la tetrarquía de Filipo, pero por otro lado es tía de Salomé, y Salomé es la reina, la esposa de Filipo, o sea, es la tía de la reina y la sobrina del rey, y por lo tanto Jesús también tiene esa conexión política. Obviamente eso era una zona muy segura para ellos, estaban emparentados con el rey y con la reina. Y Salomé se casa con Filipo, vimos que es su tío abuelo. Eso es normal en esa familia, los matrimonios entre tíos y sobrinas que estaban prohibidísimos por la ley de Moisés. Entonces, esa Salomé es una persona importante. Ella gobierna los territorios de Filipo porque Filipo se dedica a recorrer todo su territorio para hacer justicia, y mientras tanto la que gobierna es Salomé y hace aparentemente un buen gobierno. Luego se va a casar en la muerte de su esposo Filipo con Aristóbulo de Calcis. Calcis es una región en el actual Líbano, y allí hace un buen gobierno porque fíjense, hay esta moneda, una de las monedas que viene de Aristóbulo. En el anverso pone Aristóbulo y en el reverso pone Salomé Basilea, Salomé reina, que no era usual en esa época, declarar reina y ofrecerles monedas como reina. Se recuerda de Salomé, que se opuso junto con Aristóbulo a unirse a la guerra de Roma con Israel en el año 66, mientras que otros reinos sí obedecieron a Roma y lucharon al lado de Roma. Él ya no quiso mandar ejércitos a invadir Israel, y eso Israel se lo agradeció, y le valió obviamente que Vespasiano le quitara parte de su territorio, pero no todo. Le quitó la Armenia Menor y le dejó Calcis. Y entonces resulta que esa Salomé existe también en otra versión. Existe Salomé la discípula de Jesús, en donde aparece en los evangelios, en los relatos importantes donde Jesús al lado está Salomé. Aparece en varios libros cristianos de la época, en la Pistisofía, en el Evangelio de María, en el Evangelio de Tomás. Y en el Evangelio de Tomás hay una frase que la puse como título de mi libro sobre Salomé, que es: ¿quién eres tú que te has subido a mi lecho y has comido en mi mesa? Eso le dice Salomé a Jesús. Luego, aparte de ser su discípula, había alguna relación sentimental de algún tipo entre ambos. Y obviamente eso permitió que Jesús desarrollara, antes de partir hacia Jerusalén, desarrollara su carrera en estas ciudades que hay al este de Jerusalén: Corazín, Cafarnaúm, Genesaret, Magdala, que hacen parte del reino de Antipas. Pero él va ahí, al puro litoral, hace su charla política y se va a Gamala, en donde está seguro. Y también hace su carrera política en Cesarea de Filipo, que es la capital del reino, y se siente en seguridad. Gamala está a 5.2 kilómetros de Betsaida Julias, a vista de pájaro, a unos 8 kilómetros con los vericuetos del camino. Por lo tanto, los contactos debieron ser frecuentes entre Salomé y Jesús. Y vamos a seguir muy pronto, en unos 2 o 3 días, voy a acabar este relato histórico de Jesús. Y entre tanto les agradezco su atención y nos vemos muy pronto.